Desde hace 5 años, Arturo Alvarado, sociólogo del Colegio de México, advirtió sobre las consecuencias funestas que se veían venir con la guerra contra el narcotráfico lanzada por Felipe Calderón y advertía que esta cruenta e irracional batalla arrojaría vacíos policiales, narcofosas, que las autoridades serían cooptadas por la delincuencia, que se intensificaría la represión social y que se contarían con más muertos. Al día de hoy, desafortunadamente, todos estos supuestos se han cumplido. Y después de lo sucedido en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, en México ya podemos hablar de una crisis humanitaria, pues el narcotráfico, coludido con los agentes estatales, ya atacan de manera directa a la sociedad y el gobierno está más preocupado por ocultar esta colusión con la delincuencia organizada que por erradicar a estos grupos criminales. En nuestro país diariamente se dan casos de homicidios, violaciones, feminicidios, desapariciones forzadas, así como ejecuciones extrajudiciales, como el caso de Tlatlaya en el Estado de México. Respecto a lo sucedido en Iguala, podemos ver el profundo nivel de complicidad de los gobiernos y los cuerpos policíacos. Aún más, podemos ver claramente cómo opera la impunidad. Se ha perseguido, y con justa razón, al presidente de Iguala y a su esposa, pero advertimos que no se ha investigado ni detenido al presidente municipal de Cocula, Guerrero, de filiación priista, no obstante que ha sido mencionado en diversas narraciones y que sus jefes policíacos y elementos de esta corporación intervinieron en la desaparición forzada y en el basurero municipal se habría realizado, según el Procurador General de la República, el asesinato e incineración de estos jóvenes. Por eso nos preguntamos, ¿quién protege al alcalde de Cocula, Guerrero, César Peñalosa? ¿Es el presidente de la República? ¿Es el PRI? ¿O es la PGR? El gobierno no puede tener una justicia selectiva, porque esto es parte de la impunidad. El caso de Ayotzinapa revela una cruel verdad. Nuestro país es hoy una enorme fosa clandestina, como lo señaló atinadamente el padre Solalinde. Esto evidencia la masiva cantidad de violaciones graves a los derechos humanos en prácticamente todo el territorio nacional. Para nosotros, señoras y señores, no solamente es Iguala, son muchos casos. Es Tlatlaya, es Allende Coahuila, es Atenco, es la guardería ABC, es Aguas Blancas, es Boca del Río, es Ciudad Juárez y los feminicidios, es San Fernando, Tamaulipas. Es prácticamente todo el territorio nacional. Por eso le pedimos a gente que ha profundizado en estos temas, como Diego Enrique Osorno y como Ricardo Mendoza, que desde su perspectiva periodística y como cronistas de esta realidad nefasta en nuestro país, nos explicaran precisamente otros casos, sin soslayar desde luego el caso de Iguala, Cocula, de los jóvenes de Ayotzinapa. Y por eso también le pedimos a Iván García Gárate que desde la perspectiva académica nos pudiera describir
si hoy México vive una crisis humanitaria, toda vez que se han cometido delitos de lesa humanidad, como es el caso de las desapariciones forzadas o crímenes de odio que nosotros hemos señalado. El diputado Ricardo Monreal ha señalado incluso que en el caso de Iguala pudiese prefigurarse la figura de genocidio, porque es prácticamente golpear a un grupo social como son los jóvenes pobres normalistas de Guerrero. Concluiría señalando que México es hoy producto de un gobierno de cleptócratas, de corruptos y saqueadores, encabezados por el presidente de la República, Peña Nieto, un Estado fallido que enfrenta una grave crisis humanitaria, de desapariciones forzadas, ejecuciones, feminicidios y demás violaciones graves. Pillado en sus actos de corrupción, conflictos de interés y tráfico de influencias, donde la Casa Blanca de las Lomas sería apenas la punta del iceberg de un saqueo brutal. Nosotros señalamos y condenamos que el presidente Peña Nieto haya echado a andar los tambores de guerra contra los manifestantes y haya hoy en nuestro país presos políticos como los 11 personas detenidas injustificadamente en los hechos de las manifestaciones pacíficas del 20 de noviembre. Nosotros creemos que quizá la salida hoy a la crisis brutal que vive nuestro país es la renuncia presidencial. Consideramos que esto no solamente tiene sustento social, sino que frente a la corrupción, la ineptitud y la violencia desde el Estado, es quizás la única salida para recuperar el rumbo del país. Yo quiero traer a colación un caso que les voy a decir cómo fue y lo van a ajustar a la realidad de lo que pasó, de lo que pasa hoy en el país. Es en un vecino país, o mejor dicho, en un país de América Latina. Ahí finalmente renunció un presidente que fue sorprendido, que tenía una red de tráfico de prebendas, de operaciones ilícitas, de corrupción, de conflictos de interés, donde la primera dama fue acusada de apropiarse de fondos públicos y donde el presidente de aquella nación a toda esta serie de acusaciones respondía con discursos soberbios y con amenazas de represión. Finalmente ese presidente, a 2 años de su mandato, tuvo que renunciar porque no pudo los grupos políticos que lo respaldaban frenar la movilización social y la demanda de que se investigaran los ilícitos. Este presidente finalmente renuncia y aquel país pudo consolidarse democráticamente, encauzarse por causas institucionales y tener también un desarrollo económico. El país al que me refiero es Brasil. El presidente fue Collor de Mello. Yo les pido que puedan revisar este caso, es muy similar a lo que pasa hoy en México. Finalmente Brasil pudo recuperarse, Collor de Mello renunció, igual que lo que pasa hoy en día, acusado de corrupción. Yo creo que sí, México vive un Estado fallido, pero que está en la ciudadanía avanzar a su recuperación. Muchas gracias.